Con una parte de esta preciosa carta que, al igual la que mencionó nuestro hermano Marvin de Colosenses, fue escrita por el apóstol Pablo, que son las cartas, las epístolas de la cárcel, como también se les llaman. Ahora vamos a estar en Filipenses capítulo 3, del verso 13 al 21, y así como esta porción de la palabra de Dios no solo me gustó, sino que trabajó tanto en mi área espiritual, en mi propia vida, pues anhelo que también suceda con cada uno de nosotros. Quiero pedirle ahora que allí donde está, se una conmigo para que podamos clamar al Señor. Vamos a pedirle que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad?, estén en esa armonía para sintonizarnos y especialmente no permitir que nada interrumpa este momento especial. Es un deseo de este servidor que lo que voy a compartirles este día pueda verdaderamente ayudarle a usted en el área espiritual y prepararle para lo que viene justamente en este próximo año, ¿sí? Únase conmigo, por favor, ahí donde estás. También a todos nuestros amigos y amigas que están allí en las redes sociales, conéctese un momento, vamos a orar juntos. Padre amado, a esta hora, Señor, te alabamos y te glorificamos. Nos presentamos delante del trono de tu gracia, suplicando, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que redarguya nuestras mentes y el que traiga esta palabra preciosa a nuestros corazones, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Padre del cielo, queremos suplicarte que ninguna cosa pueda interrumpir este tiempo especial. Señor, escóndeme detrás de tu cruz, que solo tú, Jesús, seas escuchado en este momento y que tu palabra pueda ser relevante para cada uno de mis amigos y amigas que están con nosotros y también de nuestros hermanos y hermanas, Señor, hasta donde esta voz pueda ser escuchada. Gloria y honra sean para ti, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Amados míos, si usted es de esas personas que suele hacer una evaluación del año que pasó, porque verdaderamente ya se nos fue, apenas nos quedan 3 días, encontrará que seguramente existieron aciertos y desaciertos también. Tal vez hubo momentos felices y momentos no tan felices en el año que se nos fue. Tal vez hubo victorias, pero también hubo pérdidas, noticias que fueron buenas y otras que no fueron tan buenas, circunstancias llenas de gozo y otras tal vez con no tanto regocijo. Asuntos financieros buenos y asuntos financieros no muy buenos. Cosas que le hicieron sentir muy orgullosa o muy orgulloso y otras que le trajeron a usted tal vez un sentimiento de frustración. Amados hermanos y hermanas, fuere como fuere, el asunto hasta aquí es que ya no podemos hacer nada para cambiar esas situaciones que tuvimos este año que ya se nos fue. Verdaderamente que no podemos hacer nada para cambiarlas. Todo aquello que hemos vivido, sea positivo o negativo, como usted le quiera llamar. El asunto es que ahora quiero mejor invitarles a que analicemos juntos este pasaje de la palabra de Dios que fue escrito por el apóstol Pablo a un grupo de creyentes que vivían en la ciudad de Filipo, en aquella gran área o provincia de Macedonia. Y fíjense en que es lo interesante que yo encuentro de esta carta, es que fue escrita desde una cárcel. Y usted dirá, ¿qué tanto me puede decir una persona que está en la cárcel? ¿Qué palabras de ánimo me puede dar alguien que está en la cárcel?
Imagínense ustedes que los colosenses, como también la carta a Filemón, junto con esta de Filipenses, y Efesios también, la carta a los Efesios, fueron escritas desde una cárcel. Seguramente cuando usted lee dice, wow, ¿esto fue escrito por alguien que estaba en la cárcel? Pues sí, definitivamente. Y no crean ustedes que era cárceles tan modernas como la de hoy en día, Eran las cárceles de Roma, típicas de aquellos días. Saben, verdaderamente son cartas todas muy inspiradoras, pero Filipenses está llena justamente de esa inspiración, más o menos escrita en el año 61 de la era cristiana. Imagínense ustedes, el primer siglo ya de la iglesia. Y tengamos en cuenta entonces que Pablo anima a los creyentes a enfocarse en una meta eterna, dejando atrás lo que no edifica y avanzando hacia el premio que es en Cristo Jesús. Esa es la propuesta que Pablo está haciendo en esta porción de la palabra. Este pasaje del cual estoy mencionando de Filipenses capítulo 3 resalta la importancia de una vida transformada. ¿Cuántos podemos decir, yo tengo una vida transformada por Cristo Jesús? ¿Sí? Justamente es eso lo que hace Pablo, con una perspectiva justamente celestial, preparándose por lo que va a venir, y con un caminar justamente constante hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Es por eso que usted ve allí en las pantallas que he titulado este sermón, Avanzando hacia la meta celestial. Quisiera que usted vaya siguiendo con su mirada la lectura de esta porción allí en su Biblia, allí en el capítulo 3. Y fíjense en el verso 13, usted lo puede marcar allí. El verso 13 del capítulo 3 de Filipenses dice, olvidando lo que queda atrás. Interesante la frase de Pablo, olvidando lo que queda atrás. Bueno, saben, esto nos hace pensar que no debemos vivir anclados en los fracasos o en los éxitos o en las glorias pasadas. No podemos vivir allí como atornillados a ese piso. La vida cristiana requiere esfuerzo continuo. Esa es una realidad, esfuerzo continuo. La vida cristiana no es solamente aquel día que tuviste un encuentro con Cristo o aquel día en que, no sé, levantaste una mano, hiciste una oración. Se trata de que la vida cristiana requiere un esfuerzo constante. Como un corredor, porque así lo compara Pablo, como con un corredor que estira cada músculo para alcanzar la meta. Seguramente si usted ha visto en su televisión, a través de algunos canales, el famoso YouTube, esos momentos de las carreras, ¿sí? De diferente tipo de competencias que hay, pero especialmente aquellas donde implica que los atletas tienen que esforzarse al máximo y cuando están ya prontos a llegar a la meta es cuando se esfuerzan más, como que queman toda la energía en ese momento. ¿Cómo podemos aplicar esto que nos dice Pablo a nuestra vida hoy? Porque alguien podrá decir, bueno, de repente él se inspiró en aquellas competencias romanas que había en aquellos días. Recordemos, los griegos fueron un poco los inventores de todo esto. El asunto es que nosotros, como creyentes, hermanos y hermanas, debemos justamente enfocarnos en el presente con una mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Así como ese atleta se estira todos sus músculos para llegar a la meta, es necesario también ese esfuerzo, pero en el área espiritual de nuestra vida. Recuerde que cuando estamos pensando en el pasado,
ya no vamos a poder hacer nada, ni siquiera con lo ocurrido en los últimos 5 minutos que acaban de transcurrir. ¿Sabía usted? Pero hay algo que sí puede hacer. Usted puede hacer algo con el presente. Con el presente usted puede hacer mucho, porque lo está viviendo hoy, aquí y ahora. Lo que descubrimos entonces en la lectura de este pasaje de Filipenses 3 es el llamado de Dios, que implica una obediencia y una disposición para seguir adelante con confianza. Porque la clave de esto es que tú puedes tener toda tu confianza puesta en el Señor, a pesar de que algunas cosas no hayan salido como tú querías. Algunas cosas no funcionaron como tal vez tú lo habías pronosticado. Tal vez el 1 de enero del año 2024 hiciste una lista, hiciste algunas propuestas, escribiste en algún papel allí algunas ideas que querías llevar a cabo y dices, bueno, hoy estoy terminando el año y las cosas no han funcionado así. Pero sabes, cuando se trata de poner entonces tu confianza en Jesús, a pesar de que esas cosas no surgieron tan bien, que de repente algunas cosas te frustraron, algunas cosas te trajeron tristeza, sin embargo, con Cristo no va a haber frustración. Si tu confianza está puesta en Él, ten la seguridad de que Jesús no te va a quedar mal. Dile a la persona que está a tu lado, Jesús no te va a quedar mal. Si está detrás, al costado, donde sea, dile, mira, Jesús no te va a quedar mal. Te aseguro que Cristo no te va a quedar mal. ¿Sabe que justamente Lucas rescata unas palabras muy importantes del Señor Jesús? Y él, que a su vez es el autor del libro de los Hechos, en Lucas, en el capítulo 9 y en el verso 62 dice, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tal vez los más jóvenes que nunca han visto un arado o que tal vez nunca han vivido en el campo, obviamente dirán, ¿qué es eso del arado? ¿Sí? Porque es una herramienta, vamos a llamarle así, que se utilizaba en el campo, ya hoy no se la utiliza tanto en realidad, ya todo es mucho más moderno, pero el asunto era que la persona que araba la tierra, tal vez con 1 o 2 bueyes por delante, y tenía que sostener con sus 2 manos, y tenía que el hombre poner toda la fuerza, mientras araba tenía que ir haciendo el surco. Pero si en ese momento iba así, se distraía por algo y miraba para allá, ¿qué cree usted que pasaba? Seguramente el surco salía mal, se podía trabar el arado, en fin, algo no iba a salir bien allí. Tenía que mantener no solamente sus 2 manos bien fuertes en el arado, sino que iba mirando hacia adelante, mirando la yunta de bueyes, mirando el otro surco que había hecho para que las cosas queden lo más paralelas posibles, porque luego allí se iba a hacer el sembradío. Toma justamente esta ilustración, digamos, de la parte del campo, muy agrocultural, de la agricultura, para decir nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. El asunto entonces es que de alguna manera mirar hacia atrás no nos va a ayudar mucho. Algunos de ustedes viene a mi mente, recordarán la historia de la esposa de Lot, ¿sí? Realmente pagó con consecuencias muy serias, simplemente mirar atrás porque la ciudad se estaba incendiando, lo que sea, el juicio sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra ya había caído y ella no tenía que mirar atrás, sino seguir con su esposo y con sus hijas y salir de allí. El solo hecho de mirar, sabemos, le costó transformarse en una estatua de sal. Amados, pensemos entonces que cuando hablamos de no mirar atrás, esto significa que mirar atrás puede distraerte y evitar que avances en la obra que Dios tiene para ti. Porque muchas veces mirar atrás puede ser una distracción.
Yo sé que algunos dirán, no, es que yo lo uso para evaluar, pero ten cuidado porque a veces en esa evaluación hay más una distracción que una evaluación. Quiero animarle a que usted vea justamente la segunda parte del versículo 13 y también el versículo 14. Si puede, léalo ahí en su Biblia. Pablo dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Insisto en recalcar que quien está escribiendo esto es una persona que está en la cárcel, excluido de su libertad. Noten ustedes, y él habla en primera persona, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pero alguien, algún hermano de Filipo podría levantarse y decir, espérese, Pablo, ¿de qué meta usted está hablando? ¿Cómo puede haber metas para usted si usted está en una cárcel y en Roma? ¿Saben? Justamente la clave está en lo que les compartí anteriormente. Su fe estaba puesta en Cristo. Su confianza estaba puesta en el Señor Jesús. Tal vez imagínense ustedes algún soldado de tantos que Pablo evangelizó, escucharían a este hombre hablando de esta manera y justamente dirían, wow, nunca hemos tenido un preso con una fe como la que tiene este hombre. Hemos tenido muchos presos, diría de repente un soldado, pero este preso es completamente diferente a todos los que hemos tenido aquí. La fe que tiene este hombre verdaderamente era impactante. Así que entonces el enfoque de Pablo es tener una vida cristiana activa y enfocada en la meta del llamado supremo. ¿Has pensado en esto? ¿Tienes una vida cristiana activa? Porque eso es lo que el Señor Jesús nos enseña en realidad. Yo sé que en este punto muchos podemos decir, mire, no me pida eso, yo soy una persona muy ocupada, yo soy una mujer ocupada, un hombre ocupado, tengo muchas cosas que hacer todo el tiempo. De gracias que llego por ahí los domingos. Pero amados míos, la verdad es que esa no es justamente la realidad del cristianismo bíblico. Porque recuerde que tenemos un adversario que es muy astuto. La astucia no la ha perdido. En ningún momento de la Biblia dice que él ha perdido la astucia. Y en esa astucia es que justamente se las ingenia para de alguna manera distraer a los hijos y a las hijas de Dios. No va a poder robarte tu salvación ni nada por el estilo, pero va a poder distraerte si tú se lo permites. Ese es el asunto. Solamente si tú se lo permites. Tú eres quien tiene autoridad allí para decirle, no hay lugar para ti aquí, no me vengas a distraer con tus ideas. Mis amados, fíjense en ustedes que si pensamos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? Algo escrito en el año 61 de la era cristiana, ¿cómo puede servirme hoy si usted y yo estamos terminando el año 2024? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Bueno, se trata de perseverar en el caminar con Cristo a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, a pesar de la situación económica. Amén. Usted agréguele lo que sea, a pesar de, y esa segunda parte agréguesela usted. Porque Pablo está en la cárcel con un alto riesgo de perecer, si bien esta correspondía a la primera encarcelamiento, pero fíjense en ustedes, amados míos, que esto es lo que podemos acopiar a nuestra vida. Déjeme decirle esto, si usted es de esas personas que estás luchando con el pasado, estás luchando con cosas que pasaron hace 10 años, 5 años, 2 años, o con alguna cosa que pasó este año que se nos va, y estás luchando con eso en tu mente, recuerda, el pasado no define tu futuro. Una vez más, tu pasado no define tu futuro. Dile a la persona que está a tu lado y que está atrás, date vuelta y dile,
Tu pasado no define tu futuro. De verdad, dile, tu pasado de ninguna manera va a definir el futuro, el porvenir de tu vida. Ese es el asunto. Tal vez tú dices, no, pastor, no estoy de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que mis metidas de pata, yo creo que los problemas que tuve. El asunto es que si tú permites que eso suceda, entonces va a suceder porque tú le abres la puerta, porque tú le permites, porque tú le dices, hola señor pasado, acusaciones del pasado, pase adelante, bienvenido. Si tú haces eso, entonces ahí sí te va a afectar. Pero si tú no le das lugar a esos pensamientos, tal vez cuando vengan esos pensamientos en relación al pasado, a situaciones que has vivido, ya sea con la familia, en el trabajo, donde sea, ese es el momento, como nos enseña el apóstol Pablo, de someter a Cristo todo pensamiento que no viene de Él. Someterlo cautivo, dice Pablo, someterlo cautivo a Cristo. No adentro de tu casa, ni en tu recámara, ni mucho menos en tu vida, sino someterlo cautivo a Cristo. De eso se trata. Fíjense ustedes que pensando en esto, en el que el pasado no define tu futuro, viene a mi mente las palabras escritas por un profeta que escribió más de 770 años antes de que Pablo escribiera esto. Y miren ustedes lo que dice Isaías en su capítulo 43, en el verso 18 y 19 dice, no os acordéis, noten ustedes esto, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, la segunda parte del verso, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrán a la luz. He aquí, yo hago cosa nueva. El asunto es, imagínense ustedes que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esta manera, no os acordéis, pero noten ustedes, la primera parte, no. ¿Qué parte a veces del no entendemos? No os acordéis de las cosas pasadas. Y mis amados, tenemos que justamente tomar la palabra de Dios y atraerla a nuestra vida, a nuestro corazón. Si a veces necesitas escribirla en un pedazo de papel y pegarla allí en el espejo del baño, no sé, en el tablero de tu carro, de tu automóvil, para acordarte de esto. Porque a veces en un momento dado estás a solas, ¿sí?, conduciendo tu vehículo, en el trabajo, en la oficina, en tu casa, haciendo las tareas del hogar y de repente aquel que te conté quiere distraerte de alguna manera y te vienen esos recuerdos. Y tú misma y tú mismo a veces te has preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que atormentar estas cosas de mi pasado? Bueno, ahí recuerda Isaías, no os acordéis de esas cosas. Más bien tengamos en cuenta la segunda parte. He aquí, yo hago cosa nueva. ¿Sí? Puedes decir conmigo, yo creo que Dios está haciendo algo nuevo en mi vida. De eso se trata. Amados, Dios quiere entonces que te concentres en la obra nueva que Él está haciendo en tu vida ahora. ¿Saben ustedes, amados míos, que el apóstol Pablo también, si tú lees conmigo el verso 14, él está hablando de un premio? Noten ustedes, otra vez, un hombre que está en la cárcel habla de un premio. El versículo 14, si gustas, léelo conmigo, ahí en Filipenses 3 dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero caramba, ¿y de qué premio está hablando un hombre que está en la cárcel? ¿Sí? Dile a la persona que está a tu lado, no te duermas que esto está bueno. Despierta, no te duermas que esto está bueno. Miren ustedes qué interesante esto. Aquí Pablo nos dice que la vida cristiana no se trata de recompensas terrenales, sino del galardón eterno. Y eso es lo que un hombre o una mujer en Cristo debe buscar siempre. Ese es el propósito
de todo creyente. Pero ahora otra vez me hago la pregunta y digo, ¿y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Esto que acabamos de leer, que es tan cortito, pero ¿de qué manera le sirve a tu vida y a la mía? Noten ustedes, amados míos, que vivir con una perspectiva eterna, buscando agradar a Dios, esa es la clave para nosotros, pero con una perspectiva justamente. Seguramente en estos días o en las próximas horas, muchas personas suelen hacer esto y se sientan a escribir, y es muy bueno, se sientan a escribir propuestas, cosas que quieren hacer en el 2025. Trata de no hacer una lista demasiado larga de cosas que quieres hacer, porque el riesgo es que luego llega el 31 de diciembre del 2025 y tu lista era tan grande y no llegaste a toda esa lista y luego te frustras. Entonces, yo te diría que es bueno que lo hagas, sí, porque uno le ayuda a recordar, pero trata de escribir en esa lista cosas que tú dices, sí, yo creo que puedo lograrlo. Es decir, que no sean muy hollywoodenses, ¿verdad? Muy de película. Es decir, trata de que si vas a exponer algo que tú crees que vas a poder lograrlo, que lo único que tú necesitas es como un esfuerzo, ¿sí?, de tu parte. Eso sí. Eso estoy seguro que les va a ayudar mucho. Bueno, saben ustedes que en el siguiente versículo me gustaría que lea conmigo, porque allí Pablo habla de esa madurez en la fe. Mira, qué meta tan importante, llegar a ser hombres y mujeres maduros y maduras en la fe. El versículo 15, léalo conmigo, allí en su Biblia, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero uno aquí dirá, ¿qué sucede con Pablo? Está en la cárcel y, no sé, parece medio arrogante él. ¿Cómo es eso de perfectos? ¿Quién se cree que es Pablo para hablar de esa manera? Y está en la cárcel. ¿De qué perfección está hablando? Podría decirle alguien. ¿Saben ustedes? Algo interesante aquí es que tengamos en cuenta que Pablo no se está refiriendo a una perfección en el mundo, sino una perfección en Cristo, porque él está convencido de que es Cristo el que nos perfecciona, como lo fue perfeccionando a él. Recuerden quién era Pablo, ¿sí? Un hombre aférrimo para meter en la cárcel a muchos cristianos hasta que tuvo aquel encuentro con Cristo. Tengamos en cuenta que la madurez espiritual, amados míos, implica tener esta mentalidad de avanzar y depender de Dios para el crecimiento. La madurez espiritual no va a surgir de la noche a la mañana. La madurez espiritual no va a surgir por una oración de un día, de 2 minutos. La madurez espiritual surge en ese proceso de vida cristiana constante, en ese proceso en el cual la palabra es la que te va transformando. Por eso es que no puedo pretender madurar en Cristo si no la leo. De la misma manera, no puedo conocer a Dios si no la leo. Ese es el asunto. Para nosotros los latinos es un gran desafío porque somos famosos porque no nos gusta mucho la lectura. Así que tenemos que esforzarnos entonces por eso. Amados míos, noten ustedes entonces que en el verso 16, si usted lee conmigo, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es interesante que Pablo, estando en la cárcel, si alguien lee esto sin saber dónde estaba Pablo, o algunos, supongamos algunos de los que llegaban allí a esa casa en Filipos, donde se congregaba un grupo interesante de ya judíos convertidos y algún que otro griego que también iba llegando,
tal vez el que escuchaba, si no sabía la historia de Pablo, supóngase que llegó ya después de que el grupo estaba formado, ya Pablo no estaba en Filipo, obviamente, y escuchaban esto y diría, wow, pareciera que esta persona está aquí, ahora con nosotros. Porque él dice, sed imitadores, mejor dicho, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, como si él estuviera allí. Aquí podemos percibir que debemos vivir según lo ya alcanzado, es decir, vivamos conforme a lo que ya hemos alcanzado. Por ejemplo, ¿qué cosas has alcanzado? ¿Has alcanzado tu salvación? ¿Has alcanzado entendimiento de la gracia de Dios? ¿Has alcanzado el entendimiento de su misericordia? Piensa en esas cosas que ya has alcanzado y en base a lo que ya tienes alcanzado, entonces extiéndete a esa meta. ¿Sabes algo interesante? Y otra vez podemos preguntarnos, ¿y cómo puedo aplicar a mi vida esto que estoy leyendo? Bueno, debemos perseverar en lo que hemos aprendido y poner en práctica la vida cristiana. Piensa una cosa, ¿qué cosas has aprendido hasta aquí? No importa si tienes 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, ¿qué es lo que has aprendido en este tiempo como una mujer y como un hombre que está buscando de Dios? ¿Qué has aprendido? No importa si es muchísimo, si es poco, si es muy poquito. No se trata de eso, se trata más bien de la calidad de lo que has aprendido. Y el asunto es que lo que has aprendido lo estés poniendo en práctica o lo vayas a poner entonces en práctica. Esa es la manera de traer a nuestra vida esto, de aplicar a nuestra vida. Noten ustedes ahora el verso 17, el que sigue. Allí dice Pablo, sed, y esto sí que es interesante. Valga que sí es interesante. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Noten ustedes que Pablo es consciente de que le está escribiendo a un grupo de creyentes. Sed imitadores de mí. Algunos dirán, pero a ver Pablo, ¿voy a ser imitador tuyo para terminar yo también en la cárcel? Algunos dirán, no, gracias. Pero noten ustedes que Pablo no está refiriéndose a que lo imiten en cuanto a las circunstancias que él ha vivido o está viviendo en la cárcel. Pablo aquí llama a seguir su ejemplo junto con otros creyentes fieles, porque aunque está en la cárcel, sus cartas están llenas de fidelidad a Dios, están llenas de confianza en el Señor. Entonces, amados míos, si una persona que está impedida de su libertad puede escribir de esta manera, motivarnos de esta manera, piensa, ¿qué argumento, qué obstáculo puede haber en tu vida para que tú entonces no tengas también esa fe, esa confianza en el Señor Jesús? Creo que absolutamente ninguna. Ninguno de los que estamos aquí estamos en una cárcel. Ninguno de los que estamos aquí nos va mañana a arrestar a alguien para llevarlos a la cárcel seguramente. Amados, este asunto de la confianza verdaderamente es algo a imitar. Y algo más, porque él estaba hablando de que dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay personas allí que también pueden ser justamente para imitar. ¿Por qué? Porque siempre vas a encontrar que en tu comunidad de fe, en donde tú te congregues, vas a encontrar hombres y mujeres que ya han caminado con Cristo, que tienen años caminando ya con el Señor, que tú de repente les vas a ver que pasan por algunas pruebas de cualquier tipo, pruebas físicas, pruebas emocionales, económicas, etcétera, y sin embargo tú ves que esa persona persevera. Tú le ves llegar a la iglesia a pesar de las circunstancias que está viviendo.
Y pasan los años y le ves firme, siempre sirviendo al Señor. De repente le ves siempre con una sonrisa, pero tú sabes que está y ha vivido pruebas fuertes. ¿Sabes? Esas son las personas dentro del cuerpo de Cristo a quienes vale la pena justamente imitar. Es decir, son como modelos. Nuestro modelo número 1 es Cristo, por supuesto, pero dentro de nuestra comunidad de fe, dentro del cuerpo de Cristo, vamos a encontrar hombres y mujeres que también van a actuar como un modelo para nosotros, porque perseveran, porque están ahí a pesar de todas las circunstancias. Así que creo que es muy bueno que también podamos tener en cuenta eso. Saben, les comento esto porque algo que siempre la iglesia ha practicado, por alguna razón a veces con el paso del tiempo la iglesia se va olvidando de estas cosas. Sin embargo, la iglesia cristiana primitiva lo practicó y por muchos años, no solamente la iglesia primitiva, es el hecho de que siempre los hermanos o las hermanas mayores ayudan a los hermanos y hermanas menores. ¿De qué estoy hablando? Bueno, que aquellas personas que tienen más años en el Señor, que ya le están sirviendo, puedan entonces acoger a alguien que tiene menos tiempo caminando con Cristo y que entonces le ayuda a caminar, a dar sus primeros pasos. ¿Te acuerdas lo que hiciste si tú eres mamá o papá o mamá de crianza? Lo que hiciste con tus hijos cuando comenzaron a dar sus primeros pasos. Fue necesario que le tomaras de los brazos para empezar a caminar. Tú nunca le dijiste, a ver bebé, levántese, vamos, camine. Tú no hiciste eso. Siempre de alguna manera fue necesario que le sostuvieras. Ahora ya están grandes, ¿verdad? Algunos de ustedes, como los míos, ya no se dejan hacer eso. Pero tuviste que hacerlo, ¿cierto? Porque era mucho menor que tú en la vida humana. Lo mismo sucede en el área espiritual. Por eso yo les exhorto a los que ya tienen algún tiempo caminando con Cristo, ya es tiempo también de ayudar a aquellos que van comenzando, van dando sus primeros pasos en el caminar con Cristo. ¿Quién de ustedes, cuando nació alguno de sus hijos, cuando salió del hospital o de la clínica, donde sea que dio a luz, llegó a su casa, puso al bebé así en un asientito de esos, lo dejó ahí y le dijo, bueno, mijito o mijita, aquí está la casa, allá está la refrigeradora, allá está el baño, ahí está la cocina, nosotros nos vamos a trabajar, que le vaya bien, nos vemos a la noche. Levanten la mano todos los padres que hicieron eso el primer día que nació su hijo. ¿Verdad que no? ¿Quién haría? Seguramente que si alguien hiciera eso, enseguida ustedes se irían encima. ¡Ay, qué mala madre, mal padre! ¿Quién sabe cuántas cosas dirían? Bueno, lo mismo sucede en el campo espiritual, la misma situación. Justamente aquellos que acaban de nacer, que tienen meses, que tienen tal vez unos pocos años en Cristo, necesitan que hombres y mujeres que ya han puesto su confianza en Dios, les ayuden a caminar. Algunos de ustedes que nos están visitando, que nos conocieron en la cena de Navidad, otros en días previos, están comenzando a dar sus primeros pasos. El hecho de estar aquí esta tarde es un muy buen paso que estás dando y les felicitamos en el nombre de Jesús y clamamos para que esta iglesia justamente haga eso, te pueda tomar de sus brazos y te pueda ayudar a caminar. Que Nueva Esperanza no pase desapercibido el hecho de que tiene que ayudarte a acompañarte en este caminar con Cristo. Amados míos, otra cosa que veo acá es que Pablo nos está advirtiendo sobre los enemigos de la cruz. Noten ustedes el verso 18 y 19. Leamos juntos. Porque por ahí, dice Pablo, andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será
perdición, cuyo Dios, noten ustedes Dios con minúscula, es el vientre y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué interesante que si bien por un lado exaltó a aquellos hombres y mujeres que confían en el Señor, por otro lado trae aquí una advertencia. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida esta advertencia? Debemos estar alerta contra aquellos que viven para sus propios deseos y no para Dios. Esto es muy importante. Seguramente tú conoces personas muy allegados, tal vez en tu trabajo, en tu vida, en la familia, que lamentablemente no tienen puesto justamente sus ojos puestos en Cristo todavía. Y mucho menos no han confiado todavía en Dios. Y el asunto es que a veces, lamentablemente, quieren persuadirte a ti de que tú actúes como ellos, de que tú también pierdas la confianza que un día comenzaste a tener en Cristo. Son esas personas de las cuales tienes que tener cuidado, porque a veces te dicen, mira, tú que entregaste tu vida a Cristo, mira dónde estás. Tú que dices que eres cristiana, mire dónde está tu Dios. Ten cuidado con esas personas. Esos no son mensajeros de Dios. Amados míos, esos no son mensajeros de Dios. Y ya sabes entonces quién está detrás de todo eso. Así que tienes que estar atenta y atento a eso. Y ya al ir terminando, Pablo en los versos 20 al 21, lea conmigo allí, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y usted dirá, pero qué bárbaro Pablo. Pablo se mete en todos los asuntos. Ahora parece que nos va a hablar de migración. Bueno, no necesariamente nos va a dar un taller de migración. Aunque este año lo vamos a hacer aquí en la iglesia, pero Pablo no está haciendo eso. Noten ustedes aquí, entendamos esto por favor, los cristianos entonces con esto que dice Pablo, no pertenecemos a este mundo. Nuestra esperanza está ¿dónde? Nuestra esperanza está en el cielo, nuestra esperanza está en Dios, nuestra esperanza está por sobre todas las cosas en Cristo. Si hay una esperanza que tiene todo hombre y toda mujer que dice ser cristiano, esa esperanza se llama ¿cómo? Cristo. Una vez más, esa esperanza se llama Cristo. Así se llama. Si alguien te preguntara, ¿y tú en qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza de este año? Mi esperanza es Cristo. Esa es la realidad. Esa es la mejor respuesta que tú puedes dar a una persona. ¿Cómo vamos a aplicar esto entonces a nuestra vida? Bueno, vivir como ciudadanos del cielo esperando la transformación final en Cristo. Yo sé que muchas veces estamos con esta idea de que es que yo quiero que me salgan los papeles, es que yo quiero ser residente, es que yo quiero ser ciudadano. Está bien, es cierto, pero mira, no dejes que eso te robe el gozo, que eso te robe tu confianza en el Señor, porque la ciudadanía más importante que un hombre y una mujer pueden tener es esta, justamente la ciudadanía que te puede dar Cristo. El verso 21, ya para terminar, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Todas las cosas. ¿Saben? Esto nos ayuda a entender que nuestra esperanza es que seremos transformados para ser semejantes a Cristo en su gloria. De eso se trata. Esa es entonces nuestra esperanza. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida esto que acabamos de leer? Y saben, aquí es donde como predicador y como pastor de esta iglesia le invito a reflexionar. No dejes que esto que estás escuchando hoy se te pase así nomás como un sermón más que escuché. Trata de reflexionar esto durante esta semana. ¿Qué aspectos del pasado necesitas entonces dejar atrás?
Recuerda que por ahí comenzamos. ¿Cómo puedes avanzar hacia la meta en tu vida diaria teniendo en cuenta lo que hemos estado enseñando esta tarde? Y la pregunta, ¿estás avanzando hacia la meta con los ojos puestos en Cristo? Recuerda que si agarras el arado y miras hacia atrás, no vas entonces a poder llegar a la meta. Y amados míos, creo que a manera de conclusión, Dios promete que el futuro es mejor cuando confiamos en Él. El futuro será mejor cuando confiamos en Él. No porque tienes una idea brillante, no porque te van a dar un aumento de sueldo, no porque tu jefe o tu patrón te va a dar una posición mejor, sino porque tu confianza está puesta en Dios. Si estas cosas que mencioné suceden, ¡qué bueno! Mantén tu confianza en Dios. Y si no sucede, mantén tu confianza en Dios igual, de todas maneras, porque va a haber recompensa. Quisiera que podamos recordar finalmente Jeremías 29:11, que es muy altino de lo que hoy estamos compartiendo. Fíjense en ustedes entonces, si tú eres una persona que estás anhelando que cosas grandes sucedan en el 2025, por favor, abre tu Biblia en este último pasaje. Salimos de Filipenses 3. Quisiera que lo marques en tu Biblia, tal vez con un señalador, con algo, para que te puedas recordar este pasaje precioso escrito por este profeta que tantas lágrimas derramó por su propio pueblo rebelde que no escuchaba la voz de Dios. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Vamos a leer juntos en voz alta, diga conmigo ahí en su Biblia: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Usted tiene todo el derecho a decirme: espérese, pastor, pero ese pasaje fue el Espíritu Santo dándoselo al profeta Jeremías en aquellos años, centenares, siglos, muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero aquí es donde nosotros tomamos la palabra de Dios para que sea nuestro alimento espiritual, para creerla, para decir: Padre amado, yo tomo esta palabra para mí hoy también, porque los planes que tú tienes para mí son los mejores, son de bienestar. Dejar el pasado te permite vivir con fe en las promesas de Dios para avanzar a la meta de este nuevo año que ya viene. Y mis amados, aceptemos esto y confiemos con todo nuestro corazón que justamente el plan de Dios es un plan de bienestar para tu vida, porque esa es la naturaleza justamente de Dios. La naturaleza de Dios no es la de traer cosas malas a tu vida, la de traer cosas que van a entristecerte o que van a hacerte la vida imposible o que te van a arruinar económicamente. Ese no es nuestro Dios, sino es un Dios lleno de misericordia, de amor. Tanto amor que un día justamente decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Decidió hacerse carne, encarnarse justamente, para que naciera su Hijo, quien a su vez un día debería de morir, para que tú y yo conociéramos entonces la salvación, para que fuéramos partícipes de la redención. Entonces, amados míos, si nuestro Dios, porque no hay otro Dios, usted puede hablar con otras personas de otras religiones y este punto de la redención, no hay ninguna religión en todo el planeta que puedan hablar de la redención como usted y yo lo podemos hablar. No existe ningún Dios de ninguna religión pagana que haya enviado a su Hijo
para morir en una cruz, cruelmente, miserablemente, para que entonces los creyentes sean salvos. Esto es único. Solo lo tenemos aquellos que hemos confiado en Dios. Entonces, amados míos, como conclusión creo que no hay ningún obstáculo para que podamos entonces, si tú iniciaste el 2024 confiando en Dios, qué bueno, te aplaudo. Pero no hay ningún obstáculo para retirar esa confianza y decir, yo sigo confiando en Dios. Viene este nuevo año, sigo poniendo mi confianza en Dios, porque la palabra de Dios creo que nos ha animado este día. Alguien como el apóstol Pablo desde una cárcel nos ha escrito esta palabra. Les animo ahí donde estás a ponernos de pie para adorar al Señor, para terminar orando en este momento, dándole gracias a Dios por esta palabra. Queremos también aprovechar para saludar a todos nuestros amigos y amigas en las redes sociales. Les animamos a confiar en Dios en este próximo año 2025, donde tu vida esté cada día más y más enfocada y más cerca del Señor. Que Dios les bendiga y recuerde, el martes 31 aquí estamos celebrando el servicio de fin de año. Un fuerte abrazo para todos.